Bueno, me llamo Rafael Alonso, he trabajado en el taller de restauración del Museo del Prado unos 40 años. Bueno, la llegada al Museo del Prado, pues yo lo conocía mucho porque venía mucho al museo y me interesó siempre, desde que era estudiante de Bellas Artes, porque primero estudié pintura y después estudié restauración, total fueron 9 años de facultad. Y lo que más te impresionaba era cuando entrabas a las 8 de la mañana con el museo vacío y las señoras de la limpieza con fregonas, que es como se limpiaba entonces, limpiando el suelo de las salas, sobre todo la rotonda de Carlos V, y ver esa soledad por un lado del museo y la impresión de que tú estabas solo delante de esas obras que las veías como distantes, inalcanzables, una referencia total, y más cuando llegas al taller y te caen en tus manos esas obras, o sea que ya lo que tú podías admirar como una cosa intocable, perfecto, maravilloso, tú tenías la responsabilidad de intervenir sobre ellas para garantizar su conservación y recuperar su belleza. En realidad, yo entré en el año 1978. Pérez Sánchez, que era el director del taller de restauración, había pedido a la Facultad de Bellas Artes un restaurador titulado de garantía, y el catedrático de la facultad, don Francisco Núñez de Celis, me mandó a mí. Recuerdo que el primer cuadro que restauré fue la Pentecostés de Maíno, grande. Luego hice los 2 Peredas de la Iglesia del Carmen y obras bastantes y bastante importantes. Entonces, la defensa mía era, pues ya que me daban la oportunidad, trabajar lo más y lo mejor que pude. Parece que fue a satisfacción de la dirección, porque me mantuvieron trabajando. Entonces trabajábamos por obra, pero a partir de entonces, un poco más tarde, ya me hicieron un contrato que se renovaba anualmente, hasta que ya unos años después hice una oposición, reafirmé la propiedad de la plaza. Fui viendo y entrando poco a poco. Era difícil entender la restauración entonces. Normalmente todo el museo estaba oscuro, sucio, y los cuadros, la mayoría, prácticamente no había cuadros restaurados, todos eran marrones, no tenían color. Y yo recuerdo, si el 78, pues quizás en el 80 o así, me dieron para restaurar un Rubens, La Fortuna. Y claro, mi cuadro limpio, aunque era una limpieza muy prudente, se iba a poner al lado de los otros que eran marrones. Yo tenía un miedo tremendo. Entonces, cuando se colgó el cuadro, me bajé por la mañana y me senté en el banquito que había de orilla para ver la reacción de la gente. Y la gente no decía nada, ni nada. Digo, bueno, entonces esto quiere decir que no es un escándalo. Pero era y sigue siendo, cada vez que restauras un cuadro del Prado, es que haces una reválida. Lo básico en la restauración es conocer la obra, entender la obra antes de tocarla, para no perjudicarla, para no alterar el sentido de la idea del autor, y que se conserve lo más íntegra posible, no hacer unas limpiezas excesivas. Y yo había visto en el museo y en otras colecciones restauraciones antiguas, limpiezas que habían sido selectivas, es decir, que habían limpiado las luces, las caras, las telas blancas, los cielos, y claro, habían alterado mucho la idea del pintor. Habían hecho los Riveras mucho más tenebristas, porque solo eran las luces las que se limpiaban, con peligro de dañar veladuras de acabados. Entonces yo entendía desde el primer momento que
que el cuadro era una cosa unitaria, que había que limpiarla por igual y que tuviese la armonía y el equilibrio de luces y de volúmenes y de espacios que el autor había tenido. Jerónimo Seisdedos, que es el restaurador del siglo XX que más admiro, porque he podido restaurar muchas obras, sobre todo del Greco que él había tocado, y las restauró con unos criterios tan modernos y tan actuales como los que podamos tener hoy. Porque no es cuestión de habilidad, es cuestión de inteligencia y de comprensión. Ha habido, afortunadamente, restauradores muy buenos en esta colección. Unos fueron los pintores de la colección real y otros los restauradores que ya trabajaron específicamente en el Prado o en el Museo de la Trinidad, que nos han ayudado a conservar una colección que yo creo que es referencia de buena conservación a nivel mundial, porque aquí han venido directores y técnicos de Nueva York, del Louvre, de diferentes museos, y se han quedado admirados del estado de conservación en que se encuentran las obras del Prado. Los restauradores antiguos pudieron no entender algunos las obras, hacer unas limpiezas selectivas, como te decía, y sobre todo retocar demasiado sobre el color original, pero nunca o casi nunca hicieron limpiezas profundas y drásticas, con lo cual cuando hemos llegado nosotros hemos podido limpiar los cuadros y la mayoría estaban en muy buenas condiciones debajo de la suciedad, de los barnices y de los repintes. Entonces eso es, bueno, como todo, es una cadena, o sea, nosotros hemos sido un relevo y otros vendrán después, pero si nos quedamos en el respeto de la obra y el entendimiento de la obra, la podemos transmitir en buenas condiciones. Es que hay cuadros que, estando sucios y tal, los has limpiado y es que te han aparecido prácticamente como si acabasen de salir del taller del pintor. Estoy pensando, por ejemplo, el entierro de Cristo de Tiziano. Es que está el empaste, la veladura, la textura de la tela, todo intacto, como si acabase de pintarlo. Para mí es uno de mis cuadros preferidos y para mí fue una satisfacción enorme poder limpiar este cuadro y que se conserve como lo bien que se conserva hasta ahora. Que tú ves ahora, pues no sé, los Tizianos últimos que se acaban de restaurar y es que ves ese Cristo palpitante que es de llorar, de ver que haya podido llegar una pintura así al cabo de siglos, que fue del emperador, y que se haya podido recuperar de esa forma tan maravillosa, que parece que acaba de salir del taller de Tiziano. Y eso es gracias a que Elisa Mora, con su sensibilidad, su conocimiento y su preparación, ha ido paso a paso sacando a Tiziano de debajo de las tinieblas. Me pidió don Emilio Pérez Sánchez, otro restaurador, otro compañero del que yo pudiera responder, y vino Alfredo Piñeiro. Y entonces fue cuando vinieron primero las hermanas Dávila, Enrique Quintana y Clara Quintanilla, Almudena Sánchez y Elisa Mora. Bueno, y así sucesivamente fuimos, digamos, haciendo un grupo de restauradores con ideas nuevas y digamos que con unos criterios más unitarios y más actualizados, porque cuando yo entré a trabajar en el taller de restauración solamente había dos restauradores de pintura, que no se hablaban, por cierto, Antonio Fernández Sevilla y Javier Carrión, y no había, digamos, taller propiamente dicho. El taller lo fuimos haciendo, trabajando juntos los restauradores que te he dicho que habíamos entrado, y de forma que todos con mucho entusiasmo aportamos nuestros conocimientos y fuimos evolucionando juntos y creando, digamos, un poco lo que iba a ser la personalidad del taller. Lo de la avenida de John Brearley, que era el jefe de restauración
del Metropolitan de Nueva York, el motivo de su venida fue para limpiar el cuadro de las Meninas. Lo que nos molestó, y a mis compañeros, aunque luego mis compañeros fueron más prudentes que yo fui demasiado drástico, es que nos enteramos 3 días antes de que venía a limpiar las Meninas. Bueno, a mí me parecía mal en el sentido de que nosotros estábamos trabajando en el museo, se habían restaurado obras muy importantes y con más problemas de los que podía tener las Meninas, porque las Meninas era quitar un barniz prácticamente, y entonces pues a mí me sentó mal. Yo no vi nada de la restauración de las Meninas, me negué a subir. Luego, un año después, él vino para dirigir el taller de restauración. Y bueno, Manuela Mena, que entonces era la directora, la jefe del taller de restauración, me lo presentó a mí porque quería hablar conmigo expresamente. Él venía con traductora porque no hablaba nada de español. Estuvimos hablando un rato y después Manuela me dijo, bueno, cuando termines de hablar con él, subes al taller de restauración y se lo presentas a tus compañeros. Cosas muy de Manuela. El taller de restauración entonces estaba en la segunda planta sobre la entrada de Goya. Ahí es donde teníamos el taller entonces montado con mucho espacio y en un sitio muy agradable para trabajar. Yo en cambio estaba trabajando en las salas según se entre la rotonda de Carlos V a mano derecha, donde está ahora colocado Tiziano, en la pintura veneciana, que había sido un taller provisional. Entonces llegó de Sevilla el cuadro de Zurbarán, la apoteosis de Santo Tomás de Aquino, que lo restauré yo allí en este taller, y John Briley pues, estaba asombrado de la calidad de la pintura, se sentaba muchos ratos a ver mi trabajo, yo arriba en el andamio, porque es muy grande el cuadro, tenía que trabajar con un andamio de 3 pisos, y a través de Manuela pues me traducía y me decía cosas, estaba con hisopos pequeños limpiando y tenía una capa muy gruesa de barniz y goma laca, porque era completamente amarillo y muy grueso, y todo el colorido no se podía apreciar. Y cuando veía cómo iba saliendo, se quedaba entusiasmado, y me acuerdo que decía a Manuela, dile que por qué limpia con unos algodones tan pequeños. Y yo le decía, porque quiero controlar lo que quito, un poco llevándole la contra, porque le había limpiado las Meninas con algodones muy grandes. Y era una forma distinta de plantearse la limpieza, pero empezamos ya, pues digamos, a tener más comunicación. Yo no soy una persona conflictiva, no suelo discutir. Si algo no me interesa, corto y esto. Él, ya te digo, tuvo más empeño que yo en mantener una buena relación y al final terminamos apreciándonos mucho y fue generosísimo conmigo, reconoció mi trabajo y es de las personas que mejor hablaron fuera del Prado y en el Prado de mi trabajo. Bueno, él un año después de estar trabajando en el Prado tuvo, creo que fue como un derrame cerebral, se quedó varios días caído solo en su casa en Nueva York. Cuando fueron a su casa, porque no iba al taller de restauración, estaba muy mal. Y cuando vino después, en silla de ruedas, ya en lo sucesivo, apenas hablaba, había pasado otra cosa gorda, se había muerto Javier Cerrillo, que él apreciaba mucho, y bueno, el encuentro de los dos fue muy emocionante. Los dos llorábamos y no sabíamos cómo explicarnos. Pues luego quiso ver los cuadros últimos que había visto él en proceso, entre ellos lo de la batalla de Turcos, y bueno, me dio muchas lecciones. Una de ellas fue para un inglés
que no muestra tanto sus sentimientos. Cuando John Briley llegó a la sala de Tiziano y vio los cuadros y que no iba a poder hacer ya nada, se le saltaron unos lagrimones tremendos. Íbamos un grupo de restauradores, los más afines, Enrique Clara, en fin, y que quiso ver también lo de la batalla de Turcos, lo que yo estaba restaurando cuando él se fue. Y cuando la vio, me cogió las manos y me las besó. Fue muy emocionante. El problema que tenemos aquí siempre en España es que no valoramos nuestras cosas. A nosotros no nos consideraban ni en la dirección del Prado ni a nivel nacional. Bueno, nos respetaban, pero no nos considerábamos, éramos mano de obra. Salvo Manuela, que era la jefa de taller, y Pérez Sánchez, que son los que se empeñaron en hacer el taller de restauración y estructurarlo, a la gente tampoco le importaba tanto. Sin embargo, cuando él vino, pensaba, bueno, pues restauradores, más o menos, tal, porque tampoco tenía referencias. Y cuando vio a la gente trabajar, se quedó entusiasmado de ver el nivel de profesionalidad de los restauradores del Prado. Él habló muy bien a la dirección o al patronato y tal, y fue el que empezó a valorarnos y a estimularnos para tener un reconocimiento público oficial del nivel de nuestro trabajo. Él aprendió también mucho con nosotros. Fue un enriquecimiento mutuo. Otra de las cosas gordas de las que fue testigo, cuando restauré la Inmaculada de Ribera de Salamanca, es un cuadro de 5 o 6 metros de alto y tal, hubo que desforrarla, estaba mal forrada, un trabajo muy complicado, y volverla a forrar. Pero el que dirigía las forraciones era Pepe Manso. Él sabía cómo había que poner la gacha, cómo había que planchar, y luego estábamos el día de que se pone ya la tela, estaba preparada todo ya del día anterior, empezamos creo que a las 9 de la mañana y estuvimos como a las 7, 8 de la tarde, dedicados a la forración, por los movimientos que podía tener con la humedad, cómo había que planchar de dentro para afuera para que no quedasen burbujas, una cosa muy complicada que él coordinó, y ya te digo, estuvimos todo el taller de restauración implicado en eso. 12 restauradores del Prado, incluso vino también Alfredo Piñeiro, y decía John Briley, estos trabajos, estas cosas, ya solamente se pueden hacer en el Prado. No hay gente preparada para hacer esto ya en ningún sitio, forrar un cuadro así a la gacha y tal. Pues te digo que él también vio muchas cosas de nuestro trabajo que no conocía o que no había visto hacer, o que quizás ya había quedado en desuso en otros sitios, que también hubo un intercambio de conocimientos y de aprendizaje. Él nos dio, digamos, como una visión ya más establecida, como una filosofía de la restauración, y dio el sello de unidad de criterio al taller de restauración, que es el que se ha seguido hasta hoy. Entender la obra es fundamental y hacerla inteligible en todos sus detalles para el espectador, que cada cosa esté en su sitio, que la luz circule, que el espacio se defina, que las figuras tengan volumen y peso. O sea, un análisis y una comprensión de la obra. Y eso yo creo que es lo más importante que se aportó en las últimas generaciones como criterio ya establecido. Decía que una mosca, si entraba en un cuadro, tenía que poder circular por todos los espacios, porque el espacio tenía que ser inteligible, que el aire, la atmósfera, se tenía que descubrir y entender. Y todos esos criterios de John Briley y esa convivencia de un año, pues fueron muy importantes para aglutinar y dar, digamos, esa filosofía de lo que es el taller de restauración hasta hoy.
José Manso ha sido una persona muy importante en el taller de restauración. Era considerado como un poco como un restaurador artesano. Su trabajo era dirigir la forración, porque luego trabajábamos todos para ayudar. Era un ebanista maravilloso que trabajaba los soportes de las tablas. Los criterios eran los de entonces, no eran los de ahora, pero era minucioso, cuidadosísimo, y fue el que seleccionó con un ojo estupendo a José de la Fuente. Toda la vida trabajó desde muy joven aquí en el Prado, había visto tantos cambios, había estado con tanta gente y tantos especialistas de los que aprendió y transmitió, porque los cuadros dañados del Prado, los que sí que tienen daños, son los que salieron del incendio pues medio quemados, con pérdidas, con roturas. Y esos problemas tan difíciles, pues con Pepe Manso teníamos la seguridad de poderlo hacer. Y yo, si no hubiese estado, por ejemplo, él, y una restauración como lo de la Inmaculada de Salamanca, hubiese sido mucho más difícil. Y que después todo eso pues se ha transmitido, por ejemplo, mis compañeras del 19 que han tenido que hacer forraciones muy importantes, Eva Perales y Lucía Martínez, pues es un poco continuar con esa tradición, ¿eh? Pero es que en las teorías es una cosa, pero cuando te encuentras con el problema entre manos es cuando realmente aprendes. Seguimos y siguieron mis compañeros con esta idea de profundización y de conocimiento cada vez mayor de las obras. El historiador, desde mi punto de vista, conoce mucho de documentos, de imágenes, de iconografía. El restaurador o el que conoce la materia pictórica en sí, que trabaja con ella directamente, y el gabinete técnico que apoya y que te da una información también importantísima. No podemos prescindir de ninguna de las tres partes si queremos conocer realmente a un pintor, su trayectoria o unas obras en concreto. Es necesario la colaboración. El jefe de restauración del taller de Praga, que ha estado aquí en el Prado también trabajando, te contaba eso, que el compartir y el trabajar en equipo y con la generosidad que se hace y tan abierta como en el Prado, no lo ha visto en ningún museo de Europa. Cuanto más generoso eres, más generosa es la gente contigo. Y para mí me entusiasma el poder crecer en conocimiento con la gente que tengo alrededor. Pero no es una cosa mía únicamente, creo que es la forma de trabajar del Prado. Yo es una persona a la que he admirado mucho por su entrega, su amor al museo. Tenía un carácter difícil, y era difícil porque decía las cosas como las sentía y no las adornaba. Si tenía que decirte algo, te lo decía a veces de una forma violenta y hasta a veces cruel, le he visto decir cosas. Pero era la verdad. Y si se equivocaba, como todo el mundo, nunca lo hacía por maldad, lo hacía por convencimiento, solo que era brusco la forma de decirlo. Nosotros, lógicamente, al cabo de los años tuvimos problemas, discusiones de grupo con él, pero te vuelvo a decir, lo hacía mirando sobre todo por el museo, por las colecciones y por la transmisión de su herencia de don Diego Angulo y de la tradición del Prado. Conocía todo. Yo me quedé asombrado. Había dos conservadores de pintura entonces que habían sido alumnos suyos, y cuando estábamos desenrollando los cuadros, a ver, ¿qué es esto? Delante de nosotros, violento, ¿no? No sabían. Esto lo describe Pons en no sé qué, tal y cual, y era de tal sitio, de tal iglesia, y estaba colocado aquí y allá y tal. Unas cosas de una precisión y unos cuadros inmensos que creo que pueden tener
como 9 metros por 5, una cosa tremenda, que eran los testeros de la iglesia de la Trinidad. Están en 3 fragmentos y hay bastantes daños. Me acuerdo que él no los había visto nunca, había leído, y nada más verlo supo lo que era, y es que era un archivo viviente, recordaba todo, relacionaba unas cosas con otras de una forma admirable. Yo no he visto a nadie que llegue a tener una visión tan completa de la pintura y del museo. Bueno, tal vez Manuela Mena después, pero en principio Pérez Sánchez era como una referencia absoluta, pero yo le he admirado siempre muchísimo y bueno, su reconocimiento después profesional, tanto de mis compañeros como mío especialmente y todo eso, es como una conquista de confianza y de respeto mutuo. Le tengo que reconocer siempre esta valía y la ayuda que nos prestó y la lucha por salvar el taller de restauración y crearlo, pero él era, digamos, muy exigente consigo mismo, pero también lo era con los demás. Hicieron una pareja tremenda, pero con una lucidez y un conocimiento, y Manuela, yo recuerdo cuando vino al taller de restauración, que dice, bueno, yo de esto no sé, porque acabo de llegar, pero voy a aprender de vosotros. Fue así, o sea, una actitud positiva, maravillosa, y hay que ver lo que aprendió Manuela Mena de restauración, y con qué igual empeño y con qué entereza luchó por los restauradores y por el taller. Fue a declarar a juicios para cosas de contratos y cosas de esas de parte nuestra. Y luego es una mujer con unos conocimientos tan profundos, porque son 2 figuras como de referencia, que ya no es que conozcan pintura, que conocen historia, literatura, te lo relacionan todo. Entonces te hablan de una cosa, como puedes ver en una conferencia de Manuela, y no es que te esté hablando de Goya, de ese cuadro, te está hablando de tantas cosas que tiene detrás, que es admirable. No obstante, ella tiene su genio, yo tengo el mío, y hemos tenido nuestros problemas de tensión. Había momentos que nos hemos querido mucho y que otras veces discutíamos, pero siempre desde el punto de vista profesional, exigiéndonos mucho. Y a los dos, vamos, los tengo como una referencia, como unas personas fundamentales para el Prado y para restauración en concreto, y en mi vida son 2 personas que han marcado referencias importantísimas. Yo he estado con él varias veces en el taller de restauración, ha venido con Manuela Mena a ver cosas que se estaban haciendo, y la primera vez que yo le vi, o que estuve con él, fue cuando yo estaba restaurando la última comunión de San José de Calasán de Goya. Es un cuadro que no se había limpiado, no se había restaurado nunca hasta que yo lo restauré. Y recuerdo cómo saltaba, cómo se entusiasmaba cuando veía la técnica de Goya, porque hay montones de arena mezcladas con el óleo para dar textura al negro. Como es negro con grises y todo eso, para dar materia hay mezclado con el color arena. Y ver esas texturas como las que él hacía, saltaba entusiasmado. Cuando la gente conoce por qué es práctico y porque está en sus obras actuales investigando, ver todos estos recursos de los grandes maestros, pues les entusiasma. Son unas emociones muy distintas a las del historiador. Es reconocer el oficio, la materia, la experimentación, el buscar la expresión en lo que es la materia del cuadro. No es la iconografía,
no es la imagen, es cómo está hecho. San José de Calassanç tiene, por ejemplo, la bóveda lateral donde están los niños de rodillas, que esa bóveda, esa arquitectura, está hecha con barniz y algo de pigmento, pero es como si fuese una aguada que hasta chorrea el barniz. No le importa, porque lo que importa es la vibración de la luz y las texturas. Por supuesto, limpiar eso es muy complicado, de quitar lo que hay encima sin llegar a tocar eso. Pues todas esas cosas a Barceló le encantaban verlas. Luego, no recuerdo cuáles han sido otras obras de las que ha visto cuando yo estaba restaurando, pero de esas sí que me acuerdo, porque fue la primera vez que estuve con él. Luego vino también con su hija, pero esa fue la primera vez que estuve con él y vi lo que era el entender la misma visión del restaurador, pintor, de conocer lo que es la expresividad de una pincelada, de buscar texturas, lo que es la investigación de la materia. Cuando yo llego al taller de restauración, no puedo decir que haya un taller de restauración. Hay dos personas que trabajan como en un desván, con muchos trastos, cuadros, en fin, pero no hay ni una presentación, digamos, limpia y clara, ni hay una programación en cuanto a criterios. No hay un taller, hay dos restauradores que trabajan. Cuando empieza ya, digamos, a hacerse grupos, cuando ya empezamos a partir del 80, 81, cuando empiezan a llegar los primeros relevos de las nuevas generaciones, y empezamos a trabajar ya al unísono, ya la unificación de criterios con lo de Brilli y después la evolución muy acelerada y muy intensa de todos los individuos que quedábamos trabajando allí. Hemos tenido momentos muy difíciles y no hace muchos años tuvimos un momento fatal. Pero afortunadamente la verdad del trabajo se ha impuesto, y aquí lo tenéis, y de hecho pues cada vez han hecho obras más complicadas. Yo creo que los casos de restauraciones que se han hecho todos los últimos años en el Prado, que han sido referencia mundial, son un ejemplo de conocimiento, de ética, de profesionalidad, de entrega personal de mis compañeros para hacer obras realmente arriesgadísimas con unos resultados espectaculares, como estamos viendo. Y ves que toda la colección ahora pues, prácticamente está toda restaurada, o casi todo, y se ve todo unitario, y el museo, de ser una cosa decimonónica y anticuada, ha pasado a ser un museo en pleno siglo XXI actualizado. Entonces esa seguridad que yo tengo ahora en mis compañeros me parece una conquista, bueno, una revolución copernicana. Los inicios, cuando eres estudiante y tienes poco conocimiento, como casi todas las cosas, te crees que puedes hacer mucho. Según vas avanzando, ves que todo hay que hacerlo con más calma. Y aún hoy, que después de tantos años de experiencia, incluso con los pintores más conocidos, con los que más has trabajado, siempre tienes miedo. Tienes que tener mucho cuidado, no te puedes confiar, cada cuadro es distinto, por supuesto cada pintor es distinto, pero es que aún dentro de la obra de un pintor, no todas las obras están pintadas de la misma manera, hay evoluciones técnicas, las conservaciones no son las mismas, ni las circunstancias en que han llegado las obras son las mismas. Entonces, siempre es nuevo, es en blanco, mirar la obra, estudiarla, saber lo más que puedas
de su historia, de las circunstancias en las que ha estado, las intervenciones que ha tenido, para conocerla al máximo. Porque si no conoces el cuadro, es muy difícil hacer una buena restauración. Entonces, cada vez que eres mayor y vas trabajando más, eres más consciente de lo trascendental que es tu intervención y que no sabes nada, que tienes que aprender todos los días. Es lo de Goya, lo del viejecito, es lo de aún aprendo. Una vez que dices ya me lo sé todo, no tengo nada que aprender, deja de trabajar, porque eso es un peligro. Prorrogué mi jubilación 5 años, me jubilé con 70 años. Entonces, de esos 5 años, sabías que era una despedida progresiva y veías, pues eso, cuadros que ibas a hacer y cuadros que nunca podrías hacer, aunque no te hubiese gustado hacerlos. Pero eso es lo que más me costaba, decir, esto se acabó, lo vas a ver, pero tú ya no lo vas a tocar. Eso es lo peor, porque a mí lo que me costaba era mi trabajo. Fue muy emocionante. Aquí en el Casón, recuerdo mucha llorera, no por mi parte, que yo no lloré, sí Manuela, Enrique, en fin, y fue muy emocionante y muy bonito. Y luego ya unos días después fue cuando ya dejé el taller. Me fui tranquilo porque me iba con la idea de la misión cumplida y en realidad no tengo de qué arrepentirme, de haber hecho todo con mi verdad. Luego te da la sensación de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pero siempre hay cosas para hacer y afortunadamente pues sigo en acción porque yo no me puedo quedar quieto. Y mis obras se ven bien, no me he hecho, vamos, yo soy muy duro conmigo mismo y creo que he hecho lo que tenía que hacer y creo que lo he hecho bastante bien.